Viejo, ¿estás sordo o qué? Dije que quites esa basura cerca de mi BMW. La voz del joven atravesó el silencio del estacionamiento del colegio como un cuchillo. Lo siento, señor. Ahora mismo, pronunció en voz baja el hombre de uniforme azul de limpieza, inclinándose sobre el trapeador. No me digas, señor. ¿Sabes cuánto cuesta este coche? Más de lo que ganarás en toda tu miserable vida. Michael Whitmore, el hijo de un millonario de 20 años, dio un paso más cerca, mientras sus amigos se reían a sus espaldas. El limpiador continuó trabajando en silencio, pero algo en sus movimientos cambió. Su espalda se enderezó casi imperceptiblemente, y sus dedos apretaron el mango del trapeador un poco más fuerte. «Mira, hasta me ignora». Michael empujó al hombre por el hombro. «¿Necesitas que te recuerde tu lugar, negro?» El limpiador levantó lentamente la cabeza. En sus ojos oscuros brilló algo que hizo que Michael retrocediera por un segundo, pero solo por un segundo. «¿Qué me miras así?» Michael agarró el trapeador y lo lanzó a los arbustos. «Ve y trae uno nuevo, antes de que yo...» «¿Antes de que qué?» La voz del limpiador sonó completamente diferente, más baja, pero con un tono de acero. Lo mejor estaba por venir. Quédate con nosotros para descubrir cómo terminó todo. Pero mientras tanto, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada. David Johnson había estado trabajando como limpiador en el exclusivo colegio de San Patricio durante 8 meses. Cada mañana llegaba a las 6, cuando el campus aún dormía, y comenzaba su ronda. Los baños, los pasillos, las aulas, todo requería atención y paciencia. Pero lo que más paciencia requería eran los estudiantes. Señor limpieza», gritó un chico alto con un corte de pelo a la moda. Era Jason Mayfield, uno de los allegados de Michael Whitmore. «Ayer limpiaste mal el baño de hombres en el tercer piso. Había una gota de agua cerca del lavabo». David levantó la cabeza del cubo de basura que estaba vaciando. Tenía 42 años, pero parecía mayor. Las arrugas alrededor de sus ojos, la cabeza completamente calva, la forma cansada de caminar. Todo eso creaba la imagen de un hombre quebrantado por la vida. Pero eso era solo una máscara. «Lo siento, señor Mayfield. Lo corregiré de inmediato», dijo con un ligero acento, inclinando la cabeza. «Sí, y además...» Jason arrojó descuidadamente un envoltorio de chocolate al suelo. «Hay basura aquí, recógela». David recogió en silencio el envoltorio y lo puso en la bolsa de basura. Algo se contrajo dentro de él, pero había aprendido a suprimir esos sentimientos hace tiempo. No tenía otra opción. Necesitaba ese trabajo, necesitaba el dinero, y lo más importante, necesitaba seguir siendo invisible. El colegio de San Patricio era un lugar donde estudiaban los hijos de familias ricas e influyentes. La matrícula costaba $50,000 al año, sin contar alojamiento y gastos adicionales. Aquí todo respiraba dinero y privilegios, desde los pisos de mármol hasta los pomos de oro en las puertas. David conocía este lugar como la palma de su mano. En 8 meses de trabajo había explorado cada pasillo, cada aula, cada rincón escondido. Los limpiadores ven todo. Son prácticamente invisibles para los estudiantes y profesores, que se comportan como si no existiera el servicio. Sabía dónde los estudiantes escondían drogas, dónde se encontraban las parejas enamoradas, dónde los profesores tomaban café con coñac entre clases. Pero guardaba silencio sobre todo eso. El silencio era su defensa. «David», lo llamó el señor Harris, el jefe de mantenimiento. «Ven aquí». David dejó su carrito de productos de limpieza y se dirigió a la oficina de Harris. Era un hombre corpulento de unos 50 años con la cara roja y una expresión constantemente descontenta. «Escucha, tengo quejas sobre ti», comenzó Harris, sin levantar la vista de los papeles. «Los estudiantes dicen que limpias mal. Ayer el gimnasio estaba sucio. Anteayer dejaste polvo en las estanterías de la biblioteca. Limpio cuidadosamente todas las instalaciones, señor Harris», respondió David en voz baja. «Puede que sea un malentendido». «¿Un malentendido?» Harris finalmente levantó la cabeza. «Escucha, no me importan tus problemas. Aquí estudian los hijos de personas muy importantes. Sus padres donan millones de dólares al colegio. Si ellos están descontentos, yo también lo estoy. ¿Entendido?» «Entendido, señor. Y una cosa más. Mañana tenemos un gran evento. Una recepción para los patronos del colegio. Allí estarán personas muy importantes. Senadores, empresarios, celebridades. Estarás limpiando todo el día para que todo esté perfecto. Y trata de ser invisible.
Los invitados no deben ver al personal. David asintió y salió de la oficina. La palabra personal le sonó mal, pero ya estaba acostumbrado a esas palabras. En 8 meses de trabajo, las había escuchado suficientes veces. En el pasillo lo esperaba una nueva dosis de humillaciones. Un grupo de estudiantes, todos de familias de Michael Whitmore, estaba de pie junto a la fuente riendo a carcajadas. «¡Oh, miren! ¡Es nuestro limpiador favorito!», exclamó Madison Blake, una chica de figura perfecta y mirada helada. Su padre era dueño de una cadena de hoteles en todo el país. «David, ¿verdad?», se unió Ethan Ross, hijo de un famoso abogado. «Dime, ¿cómo van las cosas en el gueto? ¿Todavía están vendiendo drogas?». La risa se volvió aún más fuerte. David apretó los puños, pero inmediatamente los relajó. No podía permitirse perder el control. Demasiado estaba en juego. «No soy del gueto, señor Ross», respondió con calma. «Ah, cierto», se rió Madison. «Pero tus padres no son de allí, ¿verdad? Cuéntanos sobre tu familia. ¿Qué hacen? ¿También limpian baños?». David sintió que algo se enfriaba dentro de él. Esos niños no tenían idea de lo que decían. No sabían el dolor que causaban con sus palabras. No sabían que él tenía una familia. Tenía. «Mis padres han muerto», dijo en voz baja. «Oh, qué triste». Madison aplaudió teatralmente. «¿Y hermanos? ¿Hermanas? ¿Esposa? ¿Hijos?». David guardó silencio. No podía hablar de ellos. No podía y no quería. «¿Callado?». Ethan se acercó más. «Debe ser vergonzoso hablar de tus parientes fracasados. Déjenlo en paz». De repente se oyó una voz. Todos se volvieron. Se acercaba una chica de unos 20 años. Bajita, con cabello castaño y expresión seria. Era Sarah Jenkins, una de las pocas estudiantes que estudiaba aquí con beca. «Oh, miren, nuestra activista local ha venido», se burló Madison. «Sarah, nadie te preguntó». «Yo decido cuándo hablar», respondió Sarah con firmeza. «Y ahora les digo, dejen a esta persona en paz. Él está haciendo su trabajo». «Qué conmovedora defensa», se rió Ethan. «Quizás estás enamorada de él». «El romance del siglo, una estudiante y un limpiador». Sarah se sonrojó pero no retrocedió. «Se comportan como niños, peor que niños. Deberían sentir vergüenza». ¿Vergüenza? Madison dio un paso adelante. ¿Nosotros sentir vergüenza? Pagamos por nuestra educación, tenemos derecho a exigir un servicio de calidad. Y señaló a David con desdén, no está cumpliendo con sus deberes. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sarah. «Ayer limpió mal en el baño de mujeres. Había un cabello en el suelo. Un cabello entero, ¿te imaginas?». David escuchaba esta conversación y sentía cómo la rabia burbujeaba dentro de él. Sabía que no había ningún cabello. Siempre limpiaba con cuidado, revisaba cada rincón. Pero esos niños mentían solo por el placer de humillarlo. «Eso no es verdad», de repente dijo. Todos se quedaron en silencio. David se sorprendió a sí mismo. No había planeado hablar. «¿Qué dijiste?», pronunció lentamente Madison. «Dije que eso no es verdad. Limpio cuidadosamente todos los espacios. Reviso cada centímetro». «¿Te atreves a contradecirnos?». Ethan se sonrojó. «¿Tú, limpiador, te atreves a decir que estamos mintiendo?». «Estoy diciendo la verdad», David se enderezó. Algo en su voz cambió. Se volvió más firme. «Hago mi trabajo con honestidad». «¿Sabes qué?», Madison sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi papá. Él está en la junta de patronos del colegio. Vamos a ver cuánto tiempo más te quedas aquí después de nuestra conversación». «Madison, no lo hagas», intentó intervenir Sarah. «Esto ha ido demasiado lejos». «Cállate», replicó Madison. «Papá, hola, soy yo. Sí, todo bien. Escucha, tenemos un problema con el personal». David escuchaba cómo la chica se quejaba a su padre y comprendía que su carrera en el colegio estaba llegando a su fin. No podía permitirlo. Este trabajo no era solo una fuente de ingresos para él. Era un refugio, un lugar donde podía esconderse de su pasado. «El señor Blake dice que mañana se encargará de este asunto», informó Madison guardando el teléfono. «Creo que para mañana por la tarde tendremos un nuevo conserje». El grupo de estudiantes se dispersó, dejando a David y Sarah solos. «Lo siento mucho», dijo la chica en voz baja. «Intenté...». «Gracias», David la miró. «Pero no debiste intervenir. Ahora también están enojados contigo». «No me importa. No puedo quedarme callada cuando veo injusticia». David estudiaba su rostro. Sarah no se parecía a los otros estudiantes. En sus ojos vio sinceridad, dolor por los demás. Personas así eran raras.
¿Por qué te pusiste de mi lado?, preguntó. Porque es lo correcto, respondió ella simplemente. Y porque se detuvo. Porque sé lo que es ser un paria. Aquí tampoco me quieren. No soy de su mundo. Pero eres estudiante. Tienes un futuro. Sí, pero ¿a qué precio? Sara sonrió tristemente. Cada día escucho cómo hablan de sus yates y fiestas, mientras yo cuento cada centavo. Mi madre trabaja en 3 empleos para que yo pueda estudiar aquí, y ellos ni siquiera entienden cuáles son sus privilegios. David asintió. Entendía a esa chica, y ella, al parecer, lo entendía a él. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sara. Me refiero a tu nombre completo. David Johnson. Y yo soy Sara Jenkins. Encantada de conocerte, David. Se dieron la mano, y David se sorprendió por la firmeza de su apretón. La mayoría de los estudiantes ni siquiera lo miraban, pero esta chica le estrechaba la mano como a un igual. Escucha, dijo Sara, tal vez pueda ayudar. Hablar con la administración, explicar la situación. No, respondió David rápidamente. Gracias, pero no es necesario. Solo empeorará la situación. Pero no pueden despedirte así. Tienes derechos. No tengo derechos, se rió amargamente David. Solo soy un conserje. Aquí hay docenas como yo. Eso no es verdad. Cada persona tiene dignidad. David la miró con sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó esas palabras? ¿Cuándo alguien le habló por última vez sobre dignidad? Eres muy amable, señorita Jenkins. Pero el mundo no siempre es justo con las personas amables. Tal vez. Pero eso no significa que debamos dejar de ser amables. David quería responder algo, pero en ese momento sonó el timbre. Sara miró el reloj. Tengo que ir a clase. Pero, David, si necesitas ayuda, no dudes en decírmelo. ¿En serio? Se fue y David se quedó solo. Estaba de pie en el pasillo vacío, pensando en lo rápido que todo había cambiado. Esta mañana era un conserje invisible, y ahora se había convertido en el blanco de los hijos de ricos. Pero lo peor era que había comenzado a perder el control. 8 meses había mantenido la compostura, interpretando el papel de trabajador sumiso. Y ahora, por una palabra imprudente, todo se estaba desmoronando. David regresó a su carrito y continuó trabajando, pero sus pensamientos estaban lejos de allí. Pensaba en el pasado que intentaba olvidar, en el hombre que había sido antes, en la vida que había perdido. En el ejército lo llamaban de otra manera. Capitán David Johnson, especialista en combate cuerpo a cuerpo, instructor de artes marciales. Sirvió en una unidad de élite, realizando misiones de las que no se habla en las noticias. Salvó vidas, protegió a los inocentes, luchó contra terroristas. Pero todo eso era en otra vida, en una vida que terminó una trágica noche en Afganistán. David sacudió la cabeza, ahuyentando los recuerdos. El pasado era pasado, ahora solo era un conserje, y eso era todo lo que importaba. Pero cuando limpiaba en el gimnasio donde entrenaban esos mismos estudiantes que se burlaban de él, David no podía evitar notar sus movimientos. Golpes torpes en el saco de boxeo, una postura incorrecta, puntos vulnerables expuestos. Cualquiera de ellos caería con un solo golpe certero. David rápidamente apartó esos pensamientos. No podía pensar así. Ya no era un guerrero, era un conserje, y eso era todo lo que podía permitirse. El día llegaba a su fin, y David se dirigió a la salida. Por delante le esperaba una larga noche en su pequeña habitación de alquiler, donde pasaba el tiempo leyendo libros y tratando de no pensar en el pasado. No al salir le esperaba una sorpresa. Cerca de las puertas había un grupo de estudiantes encabezados por Michael Whitmore. Claramente lo estaban esperando a él. «Y aquí está nuestro héroe», sonrió Michael. «He oído que hoy le hablaste de manera grosera a mis amigos». «No le hablé groseramente a nadie», respondió David, tratando de pasar de largo. «Espera», Michael le bloqueó el paso. «Aún no hemos terminado nuestra conversación. Señor Whitmore, solo quiero irme a casa. La jornada laboral ha terminado». «¿A casa?», se rió Michael. «¿A tu agujero de rata? Sabes, he investigado sobre ti. Vives en esa posilga en las afueras de la ciudad, ¿verdad? ¿En el barrio donde se trafica con drogas?» David apretó los puños. ¿Cómo sabía este chico dónde vivía? «Mi papá conoce a mucha gente en esta ciudad», continuó Michael, como si leyera sus pensamientos. «¿Y sabes qué? Puede hacer que no te contraten en ningún lado, en ningún lugar de esta ciudad». «¿Qué quieren?», preguntó David en voz baja. Disculpas públicas. Mañana, frente a todos, te arrodillarás y pedirás perdón por tu comportamiento». «No he hecho nada malo». «Has hecho algo malo», estalló Michael. «Te atreviste a contradecirnos».
Tú, un nadie, te atreviste a decirnos que estábamos equivocados. Michael, ¿no crees que ya es suficiente?, dijo inseguro uno de sus amigos. Ya hemos... ¡Cállate, Matt!, gritó Michael. Este negro debe saber su lugar. La palabra asiático, pronunciada con tanto odio, golpeó a David como una bofetada. Lentamente levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Michael. «Repite eso», dijo en voz baja. «¿Qué?». Michael se quedó atónito por un segundo. «Repite lo que acabas de decir». «Dije que debes saber tu lugar, negro». Michael recuperó la confianza. «Y tu lugar es...». No tuvo tiempo de terminar la frase. David dio un paso adelante, y algo en su movimiento hizo que Michael se callara. El conserje ya no parecía sumiso y abatido. Su espalda estaba recta, los hombros erguidos, y en sus ojos ardía un fuego que hizo que incluso el arrogante Michael retrocediera. «¿Sabes qué, señor Whitmore?». La voz de David era tranquila, pero sonaba con acero. «Tienes razón. Todos tienen su lugar, y mañana sabrás cuál es el tuyo». Con estas palabras, David se dio la vuelta y se fue, dejando al grupo de estudiantes desconcertados. No entendían qué había pasado, pero todos sintieron que algo había cambiado. Y David caminaba por las oscuras calles de la ciudad, pensando que la máscara de sumisión ya no funcionaba. Había soportado humillaciones durante demasiado tiempo. Había permanecido en silencio demasiado tiempo. Pero cada persona tiene un límite, y su límite había sido alcanzado. Mañana será un nuevo día, y ese día lo cambiará todo. David estaba sentado en su pequeña habitación y miraba una fotografía que sostenía en sus manos desde hacía más de una hora. En la imagen había una joven mujer de piel oscura, con una sonrisa suave, y una niña de unos 5 años. Estaban de pie frente a una casa blanca con un techo rojo, y el sol iluminaba sus rostros. «May, Lily», susurró, pasando su dedo por el cristal del marco. «Perdóname». Era la única fotografía que había llevado consigo cuando dejó su hogar en San Diego. Todo lo demás, la casa, el coche, las medallas militares, incluso las tumbas de su esposa e hija, las había dejado en el pasado. Pero esta fotografía no pudo dejarla. May era maestra de educación primaria. Se conocieron cuando David regresó de su primer tour de servicio en Irak. Ella era voluntaria en un centro de rehabilitación para veteranos. Ayudaba a los soldados a adaptarse a la vida civil. David había ido allí por insistencia de un psicólogo del ejército, pero se quedó por ella. «Sabes», le dijo entonces, «la guerra no termina cuando dejas el campo de batalla. Termina cuando dejas de luchar contigo mismo». Esas palabras le calaron hondo. May era la única persona que lo entendía sin palabras. No le preguntaba sobre la guerra, no intentaba sacarle historias sobre las batallas. Simplemente estaba a su lado, y eso era suficiente. Se casaron un año después. Lily nació 2 años más tarde. David recordaba cada segundo de aquel día, cómo sostenía a su pequeña hija en brazos, cómo ella le apretaba el dedo con sus pequeñas manos, cómo May sonreía al mirarlos. «Ahora tienes otra razón para volver a casa», le dijo ella antes de su último despliegue. Y él volvió, pero no como había planeado. David cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo inundaran. Afganistán. Operación de rescate de rehenes. Todo salió mal. Su escuadrón cayó en una emboscada, y David tomó una decisión que lo perseguiría cada noche. Podía salvar a su gente o a los civiles. No a ambos. Eligió a los civiles, una familia afgana, incluidos 3 niños. Sus soldados murieron cubriendo la retirada. 5 buenas personas que confiaban en él, que lo seguían al fuego. La investigación militar consideró que sus acciones estaban justificadas. Incluso recibió una medalla al heroísmo. Pero, ¿de qué sirve una medalla cuando tus hombres están muertos? David volvió a casa como un hombre roto. No podía dormir, no podía comer, no podía mirar a los ojos de su esposa e hija. Cada sonido lo hacía saltar, cada sombra parecía un enemigo. May intentaba ayudar. Encontró a los mejores especialistas, lo llevó a psicólogos, lo apoyó cada día. Pero David se alejaba cada vez más. Comenzó a beber, pasaba los días en el garaje, evitaba a la gente. «David, por favor», suplicaba May. «Habla conmigo. Cuéntame qué está pasando». «No entenderás», respondía él. «Nadie entenderá». «Intenta. Dame una oportunidad para entender». Pero no podía. ¿Cómo explicarle a su esposa que veía las caras de los soldados muertos cada noche? ¿Cómo contarle que se sentía culpable por haber sobrevivido cuando ellos no?
Todo cambió una noche lluviosa de octubre. May estaba recogiendo a Lily de la escuela. David estaba en casa, bebiendo whisky y mirando por la ventana. El teléfono sonó a las 8 de la noche. Señor Chang, llamamos del Hospital San José. Su esposa e hija han tenido un accidente automovilístico. Luego todo fue como en una niebla. Hospital, médicos, las palabras, hicimos todo lo posible. May murió en el camino al hospital. Lily sobrevivió 3 días en coma, y luego también se fue. David recordaba cómo estaba de pie junto a sus camas en el hospital, y comprendía que era el final de su mundo. No fue la guerra la que lo rompió, fue la muerte de su familia. No pudo proteger a las personas más queridas, no pudo estar allí cuando lo necesitaban. Después del funeral, vendió la casa, renunció al ejército y desapareció. Nadie sabía a dónde había ido. Tomó el apellido de su madre, obtuvo nuevos documentos, comenzó una nueva vida, una vida de fantasma. David abrió los ojos y miró una fotografía. Han pasado 2 años desde entonces, 2 años vagando por el país, trabajando en diferentes empleos, evitando relaciones cercanas. Se merecía la soledad, se merecía el dolor. Pero hoy algo cambió. Cuando Michael Whitmore lo llamó asiático con tal odio, algo dentro de David despertó. La ira que había reprimido durante tanto tiempo. Se levantó y se acercó a un viejo baúl militar que estaba en la esquina de la habitación. Allí estaban las cosas de su vida pasada. Uniforme, medallas, fotos de compañeros. Y algo más. David sacó un pequeño cuaderno negro. Contenía notas sobre entrenamientos, técnicas de combate, métodos psicológicos, su diario personal como instructor de combate cuerpo a cuerpo. Recuerda, el objetivo de la pelea no es causar dolor. El objetivo es proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La fuerza sin propósito es solo crueldad. La fuerza con propósito es justicia. Esas palabras las escribió hace muchos años, cuando preparaba a jóvenes soldados para su primer combate. Entonces creía en esas palabras. Creía en la justicia, en proteger a los débiles, en que había cosas por las que valía la pena luchar. Luego perdió esa fe. Pero hoy, al ver cómo los niños ricos se burlan de las personas que no pueden defenderse, sintió que las viejas creencias volvían. David cerró el cuaderno y se acostó en la cama. Mañana será un día difícil. Mañana tendrá que tomar una decisión. Seguir escondiéndose o levantarse y luchar. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no venía. En su lugar pensaba en Sarah Jenkins, la única persona en la universidad que se puso de su lado. Ella le recordaba a May, tan amable, tan principista. Cada persona tiene dignidad, dijo ella. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó esas palabras? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló como a un igual? David se dio la vuelta y miró la fotografía de su esposa e hija. ¿Qué harías en mi lugar?, susurró. May, siempre supiste lo que es correcto. Dime qué hacer. Pero no hubo respuesta. Solo había el suave ruido de la ciudad nocturna afuera y el peso de los recuerdos en su corazón. David se levantó y comenzó a hacer lo que no había hecho en 2 años. Ejercicios, flexiones, sentadillas, estiramientos. Los músculos le dolían por la larga inactividad, pero el cuerpo recordaba. Recordaba la fuerza, la velocidad, la precisión de los movimientos. Entrenó hasta el amanecer, hasta que sudó y se quedó sin aliento. Luego se duchó, se puso su uniforme de limpiador y salió a trabajar. Pero ya no era la misma persona que había trabajado aquí ayer. Era alguien más. Alguien que recordaba lo que significaba luchar por una causa justa. El colegio de San Patricio lucía especialmente solemne por la mañana. Banderas y pancartas colgaban por todas partes. Hoy era un gran día, la recepción para los fideicomisarios y patrocinadores. Las personas más ricas e influyentes de la ciudad debían venir aquí para discutir el futuro de la institución. David llegó al trabajo más temprano de lo habitual. Quería terminar toda la limpieza antes del inicio del evento. El señor Harris lo recibió en la entrada. «Escucha, Johnson», comenzó sin preámbulos. «Tengo malas noticias para ti. Ayer llamó el señor Blake. No está satisfecho con tu trabajo». «Entiendo», respondió David con calma. «¿Entiendes?» «Shanar», se sorprendió Harris. «¿Sabes lo que eso significa? Estás despedido. Después de hoy, no vuelvas». «Está bien». Harris frunció el ceño. Esperaba súplicas, excusas, tal vez incluso lágrimas. Pero David se mantenía tranquilo y lo miraba con indiferencia. «¿Está bien?», preguntó de nuevo Harris. «¿No entiendes? Estás perdiendo tu trabajo».
Lo entiendo. ¿Puedo terminar el día de hoy? Quiero hacerlo todo bien una última vez. Harry se sintió confundido. Esta conversación no iba como él había planeado. Sí, claro. Y trata de ser discreto. Los invitados no deben ver al personal. David tomó su carrito y comenzó a trabajar. Pero hoy limpiaba de manera diferente. Estudió cada habitación, cada pasillo, memorizó la ubicación de las cámaras de vigilancia, las salidas, las zonas ciegas. Las viejas habilidades volvían. La preparación militar, la capacidad de analizar el terreno, planificar una operación. David no entendía por qué necesitaba esto, pero el instinto le decía, prepárate. A las 8:30 de la mañana comenzaron a llegar los primeros invitados. David observó desde la esquina cómo coches de lujo se acercaban a la entrada principal. De ellos salían hombres y mujeres en trajes caros. La élite de la ciudad. ¡Limpiador!, lo llamó una voz familiar. David se dio la vuelta. Se acercaba a Michael Whitmore acompañado de sus amigos. Hoy estaba vestido aún más llamativo. Traje caro, reloj de oro, una sonrisa arrogante. ¿Escuchaste que te despiden?, sonrió Michael. Lástima que no tuviste tiempo de disculparte. Ahora es tarde. Nunca es tarde, respondió David con calma. ¿Qué? Michael no entendió. Dije que nunca es tarde. Para disculparse también. Ah, claro, se rió Michael. ¿Quieres disculparte? Vamos, te escucho. David dejó a un lado el trapeador y se volvió hacia el grupo de estudiantes. Se enderezó y su postura cambió. Ya no había sumisión en sus movimientos, ni humildad en sus ojos. Quiero disculparme, comenzó lentamente, por haber estado en silencio tanto tiempo, por permitirles pensar que podían humillar a otras personas sin consecuencias. Michael frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Me disculpo por no haberles dicho la verdad antes, la verdad sobre quiénes son realmente. Escucha, tú... Son unos cobardes, continuó David, sin elevar la voz. Solo atacan a aquellos que no pueden defenderse. Se esconden detrás del dinero de sus padres, de sus conexiones e influencia. Sin todo eso, no son nada. Un silencio pesado cayó en el pasillo. Los amigos de Michael se miraron, sin saber qué hacer. No esperaban esto. «Estás loco», finalmente dijo Michael. «Simplemente estás loco». Tal vez. Pero ¿saben qué es lo más aterrador? Ustedes crecerán y se convertirán en lo mismo que sus padres. Creerán que el dinero les da derecho a humillar a los demás. Ibashidet y Buduttakimije. «¡Cállate!», estalló Michael. «¡Cállate de inmediato!». ¿O qué? David dio un paso adelante. «¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quejarte con papá? ¿Vas a llamar a mamá?». Michael se sonrojó de rabia. Cerró los puños y avanzó hacia David. «Te mostraré lo que haré». Levantó el puño para golpear, pero David ni siquiera se movió. El puño de Michael quedó suspendido en el aire a unos centímetros de la cara del conserje. «Golpéame», dijo David en voz baja. «Vamos, golpea a un hombre indefenso. Muestra a todos lo valiente que eres». Michael se quedó parado, inmóvil. Algo en los ojos de David lo detenía. No había miedo, no había súplicas. Solo había una fría determinación. «¿Qué está pasando aquí?», resonó una voz autoritaria. Todos se dieron la vuelta. Se acercaba un hombre de unos 50 años con un traje caro. David lo reconoció por las fotos en los periódicos. Richard Blake, el padre de Madison, uno de los hombres más ricos de la ciudad. «¡Papá!», se alegró Madison, quien también se acercó al grupo. «Qué bueno que estás aquí. Este hombre se está comportando de manera inapropiada». «¿Qué pasó?», preguntó Blake observando la escena. «Este conserje está insultando a los estudiantes», dijo rápidamente Michael. «Él...». «Solo dije la verdad», interrumpió David con calma. «Señor Blake, su hija y sus amigos se están burlando del personal de la universidad. Mienten, insultan, humillan a la gente». Blake miró a David con atención. «¿Y usted cree que tiene derecho a dar lecciones a mi hija? Creo que cada persona tiene derecho al respeto, sin importar cuánto dinero tengan sus padres». «Entiendo», Blake asintió. «¿Sabe quién soy?». «Sí, Richard Blake, propietario de la cadena de hoteles Blake International, miembro de la junta del colegio, uno de los mayores patrocinadores». «Correcto. Y sabe lo que puedo hacerle, ¿verdad? Puede despedirme, que ya ha hecho». «No solo eso», sonrió fríamente Blake. «Puedo hacer que no lo contraten en ningún lugar de esta ciudad, en ningún lugar de este estado. ¿Entiende?». «Entiendo». «¿Y eso no le asusta?», David lo miró fijamente. «Señor Blake,
He visto cosas que realmente dan miedo. Las amenazas de un hombre rico no están entre ellas. Blake frunció el ceño. Este conserje no se parecía a los demás. No había miedo en su voz, ni súplicas en sus ojos. Había algo más que hacía que incluso una persona tan influyente como Blake se sintiera incómoda. «Señor Blake», intervino una voz. Todos se dieron la vuelta. Se acercaba Sarah Jenkins. Se veía nerviosa, pero decidida. «Señorita Jenkins», asintió Blake. «¿Qué está haciendo aquí? Quiero decir que el señor Johnson dice la verdad. Su hija y sus amigos realmente se están burlando del personal. Yo misma lo he visto muchas veces». «Sarah, no te metas», susurró Madison. «Esto no te concierne». «Sí me concierne», respondió Sarah con firmeza. «Cuando veo injusticia, me concierne». «Señorita Jenkins», dijo Blake, «usted estudia aquí con una beca, ¿verdad?» «Sí. Y entiende que esta beca puede ser revocada, ¿verdad?» Sarah palideció, pero no retrocedió. «Entiendo, pero no puedo quedarme callada». David miró a la chica con admiración. Ella estaba arriesgando su futuro por un principio. Por él, un hombre que apenas conocía. «Basta», dijo. «Señorita Jenkins, no vale la pena. Ya estoy despedido. No tengo nada que perder. Y usted tiene un futuro». «Pero esto es incorrecto», objetó Sarah. «No pueden...» «Pueden», la interrumpió Blake. «Y lo harán, señorita Jenkins. Considere que su beca ha sido revocada. Y usted, señor... ¿Cómo se llama? Johnson. Puede recoger sus cosas». «No», exclamó Sarah. «No puede hacer eso. No he hecho nada malo». «Ha insultado a mi hija», respondió Blake fríamente. «Esa es más que suficiente razón». Sarah comenzó a llorar. Todos sus sueños, todos sus planes se desmoronaban ante sus ojos. David no podía soportarlo. Vio cómo esta chica sufría por él, y algo dentro de él se rompió. «Detente», dijo en voz baja, pero todos lo oyeron. «¿Qué?», preguntó Blake. «Dije detente». David se enderezó. «Has ido demasiado lejos». «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Blake con burla. «¿Se va a quejar al tribunal? ¿Tiene dinero para un abogado?» «No», David sacudió la cabeza. «Haré algo diferente». Sacó el teléfono de su bolsillo y comenzó a grabar. «¿Qué está haciendo?», se alarmó Blake. «Estoy grabando nuestra conversación, especialmente la parte en la que usted amenaza a una estudiante por decir la verdad. Creo que a los periódicos les interesará mucho esta historia. No se atreverá. Además, grabar sin consentimiento puede ser ilegal». «Tal vez», aceptó David, «pero la opinión pública no siempre sigue la letra de la ley. Un millonario amenaza a una estudiante becada por defender a un conserje del racismo. Buen titular, ¿no cree?». Blake palideció. «Eso no es racismo, eso es...». «Su hijo me llamó negro, con tal odio que todos a su alrededor lo escucharon. Hay muchas personas aquí que pueden confirmarlo. ¿Quiere que busque testigos?». «¿Qué demonios quiere de mí?», gruñó Blake. «Justicia», respondió simplemente David. «La señorita Jenkins se queda en la universidad. Su beca no será revocada. Y sus hijos aprenderán a respetar a los demás. ¿Y si me niego? Entonces mañana por la mañana esta grabación estará en todos los noticieros de la ciudad, y no solo de esta ciudad». Blake estaba de pie, con los puños apretados. No estaba acostumbrado a que le dictaran condiciones. En sus ojos había rabia, pero también cálculo. El escándalo podría dañar seriamente su reputación, especialmente a la luz del movimiento por los derechos civiles. Sus hoteles podrían sufrir boicots. «¿Entiende que puedo destruirlo de otras maneras?», dijo lentamente. «Tengo conexiones en la policía, en el ayuntamiento». «Entiendo», respondió David con calma. «Pero entonces parecerá venganza, lo que solo confirmará la veracidad de mis palabras». Blake guardó silencio durante varios segundos, considerando sus opciones. «Está bien», finalmente dijo entre dientes. «La señorita Jenkins se queda, pero usted sigue despedido». «Eso me parece bien», asintió David. «Solo tengo una última condición». «¿Cuál?». «Quiero hablar con sus hijos. A solas. 5 minutos». «¿Para qué?». «Para explicarles algo importante. Sobre la vida, sobre las consecuencias de las acciones, sobre que el dinero no hace a una persona mejor». Blake dudó. «Papá, no lo hagas», susurró Madison. «Está loco». 5 minutos, repitió David. «O publico la grabación ahora mismo». «Está bien», aceptó Blake. 5 minutos. «Pero estaré cerca». «No, a solas». «De ninguna manera». «Entonces adiós, señor Blake. Un placer conocerlo».
David se dio la vuelta como si estuviera a punto de irse. «Espera», gritó Blake. «Está bien, 5 minutos. Pero si lo tocas, no les haré daño», prometió David. «Tengo otros métodos». Blake asintió con desgano y se apartó, llevando consigo a otros adultos. David se quedó a solas con un grupo de estudiantes. Michael, Madison, Jason, Ethan y algunos otros. «Bueno», sonrió Michael, «¿crees que nos asustas? Mi padre tiene un montón de dinero y conexiones». «Lo sé», asintió David. «Y ahora escúchenme con atención». Dio un paso adelante y su voz cambió. Se volvió más baja, pero más amenazante. «Ustedes piensan que el dinero de sus padres los protegerá de todo. Pero no es así. En el mundo real, fuera de esta universidad, a nadie le importa quién es su papá». «Eso no es cierto», objetó Madison, pero su voz sonaba insegura. «Es cierto. ¿Y saben qué más es cierto? Ustedes son débiles. Físicamente, moralmente, psicológicamente. Nunca han enfrentado problemas reales. Nunca han luchado por algo importante». «¿Y tú qué? Eres genial», preguntó Jason burlonamente. «Solo eres un conserje». David lentamente se quitó los guantes de goma y los puso en el carrito. Luego se arremangó las mangas de la camisa. En sus antebrazos aparecieron cicatrices, líneas delgadas que solo un cuchillo podría dejar, y marcas más grandes de balas. Los estudiantes guardaron silencio, mirando esas cicatrices. «Tienes razón», dijo David. «Soy un conserje, pero alguna vez fui alguien más. Alguien que sabe lo que es el verdadero dolor, el verdadero miedo, la verdadera muerte». Se acercó a Michael. El chico intentó retroceder, pero se topó con la pared. «¿Quieres saber qué hacía antes?», susurró David. «Mataba gente, profesionalmente, por orden del gobierno». Tú mientes», dijo Michael tartamudeando. «No miento. Serví en las fuerzas especiales. Conozco muchas técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Y créeme, no querrás poner a prueba mis habilidades en la práctica». Michael tembló. «Tú no puedes. Eso es una amenaza». No es una amenaza», dijo David con calma. «Es información. Te estoy contando sobre mi pasado, sobre quién soy realmente». Se apartó de Michael y miró a los demás. «Se han burlado de mí durante 8 meses. Pensaron que era débil, indefenso. Pero les dejé hacerlo. ¿Saben por qué?», nadie respondió. «Porque intentaba ser mejor. Intentaba olvidar mi pasado, comenzar una nueva vida. Pero no me dieron esa oportunidad. Solo estábamos bromeando», balbuceó Madison. «No sabían». La voz de David se volvió más dura. «¿No sabían que estaban causando dolor? ¿Que estaban humillando a una persona? ¿O les importaba un comino?». «Nos importaba un comino», respondió Ethan en voz baja. «Pensamos que teníamos derecho». «Finalmente, honestidad», asintió David. «Sí, les importaba un comino. ¿Y saben qué es lo más aterrador? En unos años, ustedes dirigirán empresas, se convertirán en políticos, jueces, y seguirán siendo tan indiferentes al sufrimiento de los demás. ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Michael con voz temblorosa. «Quiero que recuerden este día. Que recuerden que una vez se encontraron con un hombre que podría haberles hecho daño, pero no lo hizo. Que recuerden que en el mundo hay personas que son más fuertes que ustedes, más inteligentes, más experimentadas, pero que eligen el bien». David miró el reloj. «El tiempo se ha acabado. Pueden irse con sus padres». Los estudiantes se apresuraron a salir, pero David llamó a Michael. «Una cosa más», dijo. «Si me entero de que tú o tus amigos se están burlando de alguien más, del personal, de otros estudiantes, de quien sea, volveré y entonces la conversación será diferente». Pero te despidieron». «Tengo mis formas de saber lo que sucede en este colegio. Personas del personal que ven todo y recuerdan mucho. Recuerda eso». Michael asintió y salió corriendo. David se quedó solo en el pasillo. «Eso fue increíble», se oyó una voz detrás de él. Se dio la vuelta. Sara estaba de pie en la esquina del pasillo, con admiración brillando en sus ojos. «¿Escuchaste todo?», preguntó él. «No todo, pero suficiente. ¿Realmente serviste en el ejército?». «Serví. ¿Y realmente mataste gente?». David guardó silencio. «Las guerras hacen que las personas hagan cosas de las que luego se arrepienten toda la vida. Pero defendías a nuestro país. Pensé que estaba defendiendo, pero a veces es difícil entender dónde termina la defensa y comienza la venganza». Sara se acercó más. «Gracias», dijo ella.
Por defenderme, arriesgaste por un extraño. Tú también arriesgaste por mí. Son cosas diferentes. Yo arriesgué una beca y tú arriesgaste tu pasado. Les contaste sobre algo de lo que probablemente no querías hablar. David asintió. Ella tenía razón. Hablar sobre su pasado militar era doloroso, pero a veces hay que abrir viejas heridas para sanar las nuevas. ¿Qué harás ahora?, preguntó Sara. No lo sé. Probablemente dejaré esta ciudad. Comenzaré de nuevo en algún otro lugar. ¿Y si no deberías? Ella le tomó la mano. ¿Y si deberías quedarte y continuar la lucha? ¿Qué lucha? Por la justicia, por las personas que no pueden defenderse a sí mismas. Les dijiste a esos estudiantes las palabras correctas, pero las palabras deben respaldarse con acciones. David miró sus manos entrelazadas. Era el primer calor humano que había sentido en mucho tiempo, y aunque solo se conocían desde hacía un día, algo en esa chica le inspiraba confianza. No soy un héroe, Sara. Solo soy un hombre con un pasado doloroso. Los héroes no nacen, se convierten en héroes cuando hacen la elección correcta en un momento difícil. ¿Y si hago la elección incorrecta? Entonces estaré aquí para recordarte lo correcto. David sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sinceramente. Está bien, me quedaré, pero no como conserje. ¿Cómo quién? Como una persona que sabe lo que es la injusticia y está dispuesta a luchar contra ella. Estaban en un pasillo vacío del colegio, tomados de la mano, planeando el futuro. Un futuro en el que no había lugar para el acoso, la humillación y la indiferencia. Un futuro por el que valía la pena luchar. Ese día, David Johnson dejó de ser solo un conserje. Se convirtió en algo más. Un defensor, un luchador por la justicia, un hombre que no temía enfrentarse al mal. Y aunque su pasado aún lo perseguía, ahora tenía un futuro. Un futuro con Sara, un futuro con propósito, un futuro con esperanza. La máscara de sumisión había sido retirada para siempre. En su lugar quedaba el rostro de un guerrero, no el que lucha por dinero o fama, sino el que lucha por la verdad. Un mes después de aquel día memorable, David estaba sentado en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, leyendo un periódico. En la primera página brillaba un titular: Escándalo en el colegio elitista, investigación sobre el acoso al personal. El artículo hablaba sobre cómo un grupo de estudiantes del Colegio de San Patricio había humillado sistemáticamente a los trabajadores de la institución y cómo uno de los conserjes había encontrado la fuerza para enfrentarse a ello. Los periodistas no mencionaban nombres, pero David reconocía en la descripción los eventos de aquel día. ¿Lees sobre ti?, preguntó Sara sentándose a su mesa. Leo sobre nosotros, corrigió él. Sin ti no habría salido adelante. Tonterías, te habrías arreglado sin mí. Quizás, pero arreglárselas y ganar son cosas diferentes. La victoria no era solo para mí. Sara sonrió y le tomó la mano. En ese mes se habían vuelto muy cercanos. No solo como hombre y mujer, sino como dos personas que se entendían sin palabras. ¿Qué dicen?, preguntó ella. Que la administración del colegio está llevando a cabo una investigación interna. Que varios estudiantes han sido suspendidos temporalmente. Que se ha creado una comisión de ética para revisar casos como este. ¿Y qué pasa con Michael y los demás? Michael ha sido trasladado a otro colegio. Sus padres decidieron que un cambio de ambiente le haría bien. Madison está recibiendo terapia psicológica obligatoria. Los demás han recibido amonestaciones severas. ¿Y eso es todo?, se indignó Sara. ¿Se burlaron de la gente durante meses y solo recibieron un golpe en la mano? Esa es la realidad, respondió David con calma. El dinero todavía decide mucho en este mundo, pero lo más importante es que saben que están siendo observados, que sus acciones tienen consecuencias. ¿Y qué pasa con el señor Blake? Lo llamaron a una reunión interna de la junta directiva para dar explicaciones. No hubo sanción oficial, pero su reputación se ha visto afectada. Dicen que se ha vuelto más cauteloso en sus declaraciones. David dejó el periódico y miró a Sara. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tú tienes estudios, una futura carrera, planes para la vida, y yo no tengo nada de eso. Pero tienes experiencia, sabiduría, fuerza y un buen corazón, aunque intentes ocultarlo. Sara, hablo en serio. Tienes 20 años, estás al principio de tu vida. Yo tengo 42, y gran parte de mi pasado me gustaría olvidarlo. La edad es solo un número, y el pasado nos hace quienes somos. Tu pasado te ha convertido en una persona dispuesta a luchar por la justicia. Mi pasado me ha convertido en un asesino. No, dijo Sara con firmeza. Tu pasado te ha convertido en un defensor,
Has matado para salvar. Has luchado para proteger la paz. Y aún ahora, cuando piensas que te has convertido en otra persona, sigues defendiendo a los débiles. David guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. ¿Sabes qué he decidido?, dijo finalmente. ¿Qué? Quiero abrir un centro, un lugar donde las personas que sufren acoso puedan recibir ayuda. Ayuda psicológica, legal y, si es necesario, protección física. Es una idea maravillosa, exclamó Sara. ¿Pero con qué lo vas a mantener? Tengo algunos ahorros, una pensión militar, un seguro tras la muerte de mi esposa. Nunca he gastado ese dinero. No he podido obligarme. Es suficiente para empezar. El alquiler del local, el equipo básico. Luego buscaremos patrocinadores, subvenciones, tal vez crowdfunding. ¿Y ahora puedes? Ahora sé en qué gastarlos. May siempre decía que el dinero es una herramienta. Lo importante no es cuánto dinero tienes, sino cómo lo usas. ¿May es su esposa? David asintió. Les había contado a Sara sobre su familia hace unos días. Fue doloroso, pero necesario. No podía construir nuevas relaciones ocultando su pasado. Ella estaría orgullosa de usted, dijo Sara en voz baja. ¿Lo cree? Estoy segura. Ha encontrado la manera de convertir el dolor en fuerza, la tragedia en esperanza. ¿Y usted me ayudará? Por supuesto. Estoy estudiando psicología. Eso será útil en el trabajo con víctimas de abusos. ¿Y no tiene miedo de atar su vida a alguien que tiene tanto equipaje? Sara se inclinó y lo besó en la mejilla. Solo tengo miedo de una cosa. Que usted decida que no merece ser feliz. Tal vez no lo merezca. Eso no le corresponde a usted decidir. Eso le corresponde a quienes lo aman. La palabra ama flotó en el aire entre ellos. David miró a los ojos de Sara y vio sinceridad, calidez, esperanza. ¿De verdad usted me...? David se detuvo, sin atreverse a pronunciar la palabra ama. Era demasiado pronto para esas palabras. Veo en usted a una buena persona, respondió suavemente. Una persona que merece ser feliz. Una persona que ha pasado por mucho, pero que no ha perdido la capacidad de proteger a los demás. Yo también siento algo especial por usted, confesó David. Pero no sé cómo construir una relación correctamente. Temo perder a alguien de nuevo. No los ha perdido. Siempre están con usted, en su corazón. Y no tengo intención de irme a ningún lado. David tomó sus manos entre las suyas. Eran tan pequeñas, tan frágiles, pero había una fuerza en ellas que él admiraba. Está bien, dijo. Entonces, construyamos un futuro juntos. ¿Qué futuro? Uno donde nadie tenga que soportar humillaciones en silencio, donde cada uno tenga un defensor, donde la fuerza se use para proteger a los débiles y no para oprimirlos. Es un plan ambicioso. Tengo un buen asistente, sonrió David. Salieron del café y caminaron por la calle, tomados de la mano. Delante de ellos había mucho trabajo, muchos desafíos, muchas dificultades. Pero ya no estaban solos, se tenían el uno al otro, tenían un objetivo, tenían esperanza. David Johnson ya no era un conserje invisible. Era un hombre que había encontrado su propósito. Un hombre que entendió que la mayor fuerza no es la habilidad de causar dolor, sino la de sanar. Y mientras caminaban por la calle, planeando su centro de ayuda, discutiendo detalles y soñando con el futuro, David pensaba en que la vida da una segunda oportunidad. No a todos, no siempre, pero a veces. Y cuando esa oportunidad llega, hay que tener el valor de aceptarla. Él aceptó su oportunidad. Y ahora estaba listo para ayudar a otros a aceptar las suyas. Escena final. 6 meses después, David estaba frente al espejo en su nueva oficina, ajustándose la corbata. Hoy era la inauguración del Centro de Justicia y Protección, un lugar que había creado junto a Sara. ¿Está nerviosa?, preguntó ella al entrar en la oficina. Un poco. ¿Y usted? Mucho, pero es un nerviosismo bueno. David se dio la vuelta y la miró. Sara llevaba un estricto traje de negocios, el cabello recogido en un moño, y en sus manos una carpeta con documentos. Se veía como una verdadera profesional. ¿Listos para cambiar el mundo?, preguntó él. Lista para cambiar al menos una pequeña parte de él, respondió ella. ¿Y usted? Estoy listo para intentarlo. Salieron de la oficina hacia el salón principal del centro. Ya había gente reunida, periodistas, representantes del gobierno, figuras públicas, pero había más personas comunes, aquellas que necesitaban ayuda y protección. David vio rostros conocidos. Allí estaba María, la conserje del hospital,
que había soportado insultos del director durante meses. Junto a ella estaba Tom, el guardia de seguridad del centro comercial, que había sido despedido por defender a una compradora. Y allí, en una esquina, un grupo de adolescentes que se habían convertido en víctimas de acoso escolar. «Hay mucha gente», notó Sara. «Demasiada», respondió David con tristeza. «Eso significa que el problema es más serio de lo que pensábamos, o que la gente finalmente ha creído en la posibilidad de cambios». David tomó el micrófono y se dirigió a los presentes. «Amigos», comenzó él, «hace 6 meses era simplemente un conserje en un colegio de élite. Soporté humillaciones, guardé silencio, me escondí. Pensé que era normal, que así era la vida para personas como yo». La sala escuchaba atentamente, pero luego entendí que el silencio no es humildad, es complicidad. Cuando guardamos silencio ante la injusticia, nos convertimos en parte de ella. «Correcto», gritó alguien desde el público. «Este centro fue creado para aquellos que están cansados de callar, para aquellos que están listos para luchar por su dignidad. No prometemos victorias fáciles ni soluciones rápidas. Prometemos que no estarás solo en tu lucha». Los aplausos llenaron la sala. «Tenemos abogados para quienes necesitan ayuda legal. Tenemos psicólogos para quienes necesitan apoyo emocional. Y tenemos personas que simplemente escucharán, entenderán y apoyarán». David hizo una pausa y miró a Sara. «Pero lo más importante es que tenemos fe en que cada persona merece respeto, sin importar el color de piel, origen, estatus social o tamaño de la cuenta bancaria». «¿Y qué pasa si quienes nos ofenden son demasiado fuertes?», preguntó una mujer del público. «¿Qué pasa si tienen dinero, conexiones, poder?» David sonrió. «¿Saben qué he aprendido en estos meses? Las personas más fuertes no son aquellas que tienen más dinero o conexiones. Los más fuertes son aquellos que están dispuestos a defender la verdad, incluso cuando es peligroso». «Pero a veces la verdad no es suficiente», replicó un hombre. «A veces se necesita verdadera fuerza». «Tienes razón», asintió David. «A veces se necesita fuerza. Pero la verdadera fuerza no son los puños o las armas. La verdadera fuerza es la unidad. Cuando estamos juntos, no pueden quebrarnos», señaló a los reunidos en la sala. «Miren a su alrededor. Aquí hay cientos de personas, cada uno con su propia historia, su propio dolor, su propia lucha. Pero ahora no estamos solos. Ahora somos una fuerza». Los aplausos se hicieron aún más fuertes. «Por eso les insto, no se queden en silencio, no soporten, no se escondan. Vengan a nosotros, cuenten sus historias, pidan ayuda y ayuden a otros cuando puedan». David dejó el micrófono y bajó al público. Inmediatamente se le acercaron personas. Algunos agradecían, otros contaban sus historias, otros pedían consejo. «Señor Chen», le dijo una mujer mayor, «gracias por lo que hace. Mi nieto está siendo acosado en la escuela y no sabía a dónde acudir». «Vengan a nosotros», dijo David. «Le ayudaremos». «¿Y de verdad sirvió en el ejército?», preguntó un adolescente. «¿De verdad luchó?». «Serví, pero la guerra no es algo de lo que se deba estar orgulloso. Se debe estar orgulloso de proteger la paz, no de destruirla». «Señor Chen», se acercó una periodista. «¿Puedo hacerle una pregunta para una entrevista?». «Claro». «¿Qué ha cambiado en su vida en estos 6 meses?». David miró a Sara, que estaba hablando con un grupo de estudiantes. «He entendido que cada uno tiene una elección», respondió. «¿Se puede esconder del dolor o convertirlo en fuerza? ¿Se puede vivir en el pasado o construir el futuro? ¿Se puede ser víctima o convertirse en defensor? ¿Y qué elección ha hecho usted?». «Elegí el futuro. Elegí proteger a quienes lo necesitan. Elegí el amor en lugar del odio». «¿No da miedo comenzar una nueva vida a su edad?». David sonrió. «Saben, la edad no es un obstáculo para el cambio. El obstáculo es el miedo. Y se puede superar el miedo». «¿Cómo?». «Encontrar lo que es más importante que el miedo. Para mí eso es la justicia y el amor». La periodista anotó sus palabras y agradeció. David continuó interactuando con los visitantes, pero su mirada regresaba de vez en cuando a Sara. Por la noche, cuando todos se fueron, ellos quedaron solos en el centro vacío. «¿Estás cansada?», preguntó Sara. «Mucho, pero es un cansancio bueno». «¿Crees que lo lograremos?». «Sin duda lo lograremos. Tenemos todo lo necesario». «¿Y qué es eso?». «Un objetivo, un equipo y amor. Eso es suficiente para cualquier logro». Sara se acercó a él y lo abrazó. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Orgullosa de lo que te has convertido». «Me he convertido en lo que siempre debí ser.
Solo necesitaba tiempo para entenderlo. ¿Y yo? Tú siempre has sido increíble. Solo me ayudaste a verlo. Estuvieron abrazados, rodeados de silencio y paz. Por la ventana brillaban las estrellas, prometiendo un nuevo día, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. David Chen ya no era un conserje invisible. Era un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Un hombre que convirtió el dolor en fuerza y la fuerza en protección para los demás. Y eso era solo el comienzo. Fin epílogo. Un año después, el titular del periódico decía: el Centro de Justicia y Protección celebra su primer aniversario. El artículo contaba cómo, en un año de trabajo, el centro había ayudado a más de 150 personas. Ganó 8 juicios y se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que enfrentaron la injusticia. David leía este artículo, sentado en el parque junto a las tumbas de May y Lily. Por primera vez en 3 años, había venido aquí no con un sentimiento de culpa, sino con un sentimiento de gratitud. May, dijo en voz baja, colocando flores en la tumba, he encontrado una manera de seguir adelante. No de olvidarte, sino de vivir con tu memoria. Usar esa memoria como fuerza para el bien. A su lado estaba Sara. Ella también había traído flores y escuchaba en silencio sus palabras. Lily, continuó David, papá ya no se esconde. Papá lucha para que otros niños no sufran por la injusticia. Creo que estarías orgullosa de mí. El viento movió las hojas de los árboles, y David sintió que escuchaba una suave risa infantil. Quizás era su imaginación, o quizás no. ¿Listos para ir?, preguntó Sara. Listo. Se levantaron y se dirigieron hacia la salida del cementerio. Ante ellos les esperaba un nuevo día de trabajo. Nuevas personas que necesitaban ayuda, nuevos desafíos y nuevas victorias. David Johnson finalmente había encontrado la paz. No la paz de la tumba, sino la paz de un hombre que sabe por qué vive. Era un guerrero invisible. Uno que lucha no por la gloria o recompensas, sino por el derecho de cada persona a la dignidad y el respeto. Y eso era suficiente para la felicidad.